Hola, buenos días. Buenos días para todos. Pido la autorización para grabar, primero que todo. Sí, autorizo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Adelante, gracias. Autorizado. Autorizo. 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 Listo. Buenos días para todos. Mi nombre es Luz Marina Serna, soy apoyo logístico del proyecto PAC, Promoción Audiovisual Colombia. Bienvenidos a esta charla de la importancia del showrunner en las producciones audiovisuales para plataformas OTT. Hoy nos acompaña Alejandro Almeta. Él es autor del Secreto de Selena, El César y Hasta que te conocí. Pocho Runner, director y autor de Maradona, Dueño Bendito, producción BTS Media, Dana Media y Langui, que se estrenó el 21 de octubre en Amazon Prime Video. Entonces, antes de darte paso, Alejandro, le doy paso a Pilar. Muy buenos días a todos. De parte del Ministerio de las TIC, sobre todo del Grupo de Fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos, es un honor dar inicio a este Promoción Audiovisual Colombia 2022. Venimos más recargados que nunca, con muchísimos más contenidos para llevar a lugares internacionales y realmente agradecerle muchísimo a todos los que están detrás de esto, Luz Marina, Gabriel, todos, absolutamente todos, Magdalena, todo el equipo que hace parte del PAC, y pues que este año seguramente vamos con mucho más y vamos a llevar todas las producciones a nivel internacional. Muchísimas gracias y pues darle paso a Alejandro, que realmente es un honor contar con personas con tanto talento en este ciclo. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono silenciado, Alejandro. Ahí, hola. Hola, Alejandro, ya. Lo más importante lo había dicho recién. Nada, primero que todo, buenos días. Gracias por la presentación y por el espacio. Particularmente, permítanme aclarar desde lo más humilde que solo puedo hablar desde mi experiencia, particularmente este puesto que muchas veces está tan poco definido, no tiene como un respaldo académico estandarizado. Por lo tanto, digamos, yo hablo de mi propio camino y permítanme, o sea, están todos permitidos a interrumpirme por cualquier duda o cualquier debate o reflexión, lo que gusten, ¿no? Así que cuando gusten, empezamos. Bueno, gracias, Alejandro. Yo me presento, soy Magdalena Sánchez, líder académica del PAC, como lo decía Pilar. Es la segunda edición del PAC. Ya el año pasado tuvimos a varios expertos del área audiovisual, así que este año, pues, nuestro primer invitado es Alejandro Almeta. Quiero contar un poquito más de él. Alejandro es argentino, nacido en Córdoba, estudió fotografía en su ciudad natal, también estudió cinematografía en México, dirección de actores con Luis Mandoki, guión de cine con Guillermo Arriaga. También ha trabajado como redactor, creativo y director de arte. Y ya posterior a eso, ingresó a la productora BTF Media para convertirse en director. Actualmente él es el director de BTF Media. Bueno, toda su carrera, o casi toda su carrera, la ha hecho entre México, Argentina, Brasil. Ha estado nominado a Emmy Internacional. Su creación más reciente ha sido Maradona, Sueño Bendito, que creo que ha sido un gran reto, sobre todo por todo lo que envuelve al personaje. Entonces vamos a llegar ya ahí en un momento. Esta es la serie biográfica de Diego Armando Maradona para Amazon Prime. Bueno, entonces, Alejandro, queremos hablar un poco sobre el papel del hombre
En Colombia es un papel que no... bueno, antes que nada quería decirles, como ya lo dijo Alejandro, esto va a ser una conversación. En algún momento alguien tiene algo que decir o tiene alguna pregunta para Alejandro, levanten la mano en la parte de abajo, tienen una mano, la pueden levantar y entonces Luz Marina o yo les vamos a estar dando paso para que puedan hacer la pregunta. Si no tienen audio, si no tienen cámara o no la quieren poner, pueden poner en el chat la pregunta y nosotros la leemos. Entonces, pueden interrumpir para que también esto se vuelva como una charla un poco más dinámica. Bien, entonces Alejandro, queremos hablar un poco sobre el papel del showrunner. Ya en Colombia este es un rol casi nuevo, realmente a veces es un poco desconocido para los que están en este mundo ahora. Es un rol más de Estados Unidos que de Latinoamérica, por lo que es algo nuevo. Sin embargo, todas estas producciones para plataformas las exigen porque estas plataformas son estadounidenses. Entonces, cuéntanos un poco desde tu experiencia el papel del show, de tu experiencia el papel del showrunner, como showrunner. Vale, particularmente en mi caso, permíteme aclarar, no soy el director de BTF Media, ellos son Francisco Cordero y Ricardo Cueto, yo particularmente soy el director creativo, el cual era mi rol en las agencias de publicidad por las que pasé anteriormente. Es un sistema que tal vez el de la publicidad estaba más estandarizado a normas internacionales, por decirlo de alguna forma. En esos estándares de calidad después se empezaron a transmitir a la televisión, que es cuando yo entro al medio, desde ser redactor publicitario. Tal vez hoy en día no hay una nomenclatura o una traducción específica de lo que significa ser showrunner, pero no deja de ser una dirección creativa o artística que ya venía, por lo menos en lo que era Argentina y México, dentro de los canales de televisión. Con la entrada de las plataformas, como bien dices, se empezó a estandarizar bajo una sola norma, tal vez no necesariamente norteamericana, pero no era la europea que, digamos, venía dictaminándose en su mayoría en el cine. Por lo tanto, digamos, cuando no fue mi camino principalmente como showrunner, empecé como director y como autor, y particularmente ahí en esa fusión empieza a existir este tan demandado puesto tanto para series como de plataformas como de televisión. Continúo, no sé si vamos a ir... Sí, por favor continúa, que yo te voy contrapreguntando, y si alguien tiene algo que decir, levantará la mano. Por favor, continúa. Vale, en lo que implica particularmente el puesto de showrunner, muchas veces en el sistema de producción, muchas de las preguntas es cuál es el alcance. Básicamente es importante determinar que estás en absolutamente todas las etapas del principio al final, pero sobre todo en lo que es la etapa cero, que es generar la idea. No necesariamente tiene que ser una idea tuya, pero básicamente es imprescindible que intervengas desde el momento que se está gestando. En mi caso, ya llevo más de 10 series y particularmente el género de las biografías fue algo para lo que me llamaron mucho. En ese caso, la primera etapa antes del argumento y el tratamiento es la investigación, ¿no? No deja de tener el género biográfico algo muy similar al documental. Posteriormente, como en cualquier instancia de ficción, se sigue con el argumento, con el tratamiento, con el timeline o el arco dramático. Posteriormente, las macroescaletas, las escaletas, escaleta por escena y la cantidad de draft que te pida cada uno de las plataformas. Generalmente cada canal tiene distintas etapas o distintas instancias en los que ellos pueden intervenir. Lo que sí es realmente necesario que vos tengas, no es el poder la palabra, pero sí la injerencia o la oportunidad de opinar en cada una de esas instancias. Lo que no quita es que como
supuestamente es que vos siempre tenés la palabra final, eso no es así. Generalmente la tiene el cliente, sea plataforma, canal, y generalmente el cliente de ellos son el espectador, así que básicamente tenés que ayudar a cuidarlos y a darles lo que están pidiendo. Generalmente lo que sucede cuando se plantea una línea artística es que se justifica mucho desde que solo podés intervenir desde la creatividad. Aunque suene muy mal, esto no deja de ser un negocio básicamente y lo que estamos haciendo es un producto, por lo tanto es como importante no justificarse solamente en la poética. Tu trabajo como es artístico no deja de ser de producción, indiferentemente que es imprescindible tener buenos productores ejecutivos. Tenés que poder administrar todos los recursos y tener injerencias en tal para que artísticamente el producto no se vea afectado. ¿Continúo? ¿Quién decide quién es showrunner? Por ejemplo, Amazon está preparando la serie, dicen, ok, vamos a hacer esta serie, ¿quién es el showrunner? ¿Quién decide eso y de pronto por qué? Particularmente en mi caso, yo era el director creativo de la productora con la que se estaba asociando Disney. En ese momento yo llevaba 4 o 5 años haciendo pitch y pilotos. Cuando nos asociamos con Disney, cuando ETF Media se asocia con Disney, es la primera vez que en la televisión de habla hispana se generaba el puesto. Entonces no había mucha referencia como tal y en ese momento a mí me elige la productora dentro de la licencia de ejecución que le estaba dando a Disney Media o Buena Vista Internacional, ¿no? Que era la sección de ficción adultos. La idea venía desde ellos y particularmente al asociarse con la productora me eligió, digamos, los productores ejecutivos. Lo que era como muy particular porque se toman mucho en cuenta, que me pasó también con el protagonista, con el actor, la nacionalidad o la capacidad de mercado, ¿no? Yo en ese caso estaba siendo un argentino contando una historia de México y posteriormente el gran debate fue que tenía un actor colombiano como protagonista, ¿no? Para hacer de mexicano. Yo siempre tengo la teoría y me gusta plantearlo de esta manera, que las emociones son universales y de lo que no se sabe se aprende, ¿no? Básicamente te rodeas de los mejores y a eso me dedico, a elegir gente que haga bien su trabajo más que hacerlo por ellos. Bien, Alejandro, se ha vuelto como una especie de debate el papel que tiene el director versus el papel que tiene el productor versus el papel que tiene el showrunner. He estado presente en este tipo de discusiones, de debates que uno dice, no, de pronto el showrunner es algo que nos vinieron a imponer y se va por encima del director, o no, es simplemente un productor que tiene que ser director. Que hay que, o sea, estos roles, el uno versus el otro, ¿cómo se puede separar? O en realidad el showrunner está encima del director, porque digamos, aquí hay muchos directores y yo estoy segura que hay muchos que dicen, no, un showrunner, eso no existe y ahora vinieron a imponernos a alguien que viene a quitarnos nuestro, no sé, nuestro puesto, nuestra creatividad. Yo a lo largo de 10 años, que es lo que llevo siendo showrunner, me he topado con todo tipo de opiniones y creo que todo depende de quién estemos hablando, ¿no? Como no todos los directores son iguales, seguramente todos los showrunners tampoco lo somos. Es verdad que en este medio y sobre todo en la industria, nadie puede hacer las cosas solo y que a la vez es un sistema jerárquico. Por lo tanto, digamos que si hablamos como de palabra final, como te digo, la palabra, y me pasa a mí como director incluso, ¿no? La palabra del showrunner va por encima de la del director, pero hay que saber hasta cuándo y en dónde. Básicamente, si convocas a un director, que generalmente la decisión la tiene el showrunner, o quien los propone es el showrunner, es porque estás
apadrinando y necesitando de su propuesta y de su trabajo. Así que te convertís en una herramienta y no en un boicoteador, por decirlo de alguna forma. Ejecutivamente y en valores de producción, y sobre todo en productos seriados, que es donde nacen los showrunners, ¿no? De tener una continuidad de principio a fin, ya sea entre temporadas o entre episodios, porque generalmente se convoca más de un director, porque hay más de unos días y hay que salir muy rápido al aire, etcétera, etcétera. Te convertís en quien le da un panorama, quien defiende sus ideas, quien autoriza los cambios, sin que tenga que pasar por un sistema ejecutivo. Generalmente, tanto la sección de ventas, de contenidos, de marketing, cualquiera de los departamentos de cada una de las plataformas o de los canales no necesariamente tienen contacto directo o inmediato con el director. Por consiguiente, termina siendo quien recibió el brief, lo traduce a cada uno de los departamentos y se encarga que el director tenga todas las herramientas. Generalmente el mito de que vas a boicotearlos se cae cuando les autorizas un actor o un cambio de guión que el productor no haría. Básicamente vos velas por el producto y es lo que deberíamos hacer todos, trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué dices? Que la teoría se cae en el momento que, por ejemplo, el showrunner autoriza algo que un productor no autorizaría, supongamos. O que tenés que pasar un mes con ejecutivos. Porque entonces, acá Eric King pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un o una showrunner y un productor o una productora ejecutiva? Que el showrunner tiene injerencia y generalmente es quien propone, dispone y decide en cambios creativos, el productor no. Ok. Y en Perdón, permíteme aclarar, ¿no? En el sistema en el que trabajamos, la diferencia entre productor y productor ejecutivo están como desmembrados. En Norteamérica es al revés, ¿no? El productor ejecuta, el ejecutivo, y no necesariamente vende, promueve o negocia con el cliente, que es lo que hacen nuestros productores ejecutivos y no lo podría hacer un productor. Generalmente como showrunner estás más cerca de un productor ejecutivo que de un productor. Ok. Alejandro, ¿cómo enfrentar acá, como yo te decía en un inicio, el rol del showrunner aquí en Colombia es nuevo? Entonces, acá tenemos a muchas personas, aquí tenemos de todo, directores, productores, escritores, creadores. ¿Cómo se pueden llegar a enfrentar ellos? Es decir, en el momento en que alguno tiene su producto y tiene la posibilidad de, en una feria o en un networking, sentarse con alguien de Amazon y a presentarle su proyecto. Y le preguntan, ok, entonces el showrunner, ¿qué hace? ¿Cómo se enfrentan ellos a decidir quién puede ser el showrunner? Que sea el creador, el que creó la historia, el que la escribe, el que la va a dirigir. ¿Cómo se enfrentan ellos para tomar esta decisión y que sea una decisión acertada? Principalmente básicamente me tocó pitchar para todas las plataformas, indiferentemente en dónde terminaron negociando cada una de las series. Y cada una es un universo distinto. Cada equipo que te toca es distinto. Cada 5 años generalmente van mutando los equipos, los de una plataforma pasan a otra, etcétera, etcétera. Por consiguiente, te mentiría si te dijera que hay un método específico. Lo que sí es imprescindible es tener una manera de trabajar y estar listo en el momento indicado. Yo siempre digo que uno no se tiene que preocupar tanto por el pitch, sino por la historia o por el producto en sí mismo. No deja de ser importantísimo encontrar la manera de venderlo, ubicarlo y financiarlo, pero básicamente piensen que una plataforma o el equipo creativo o el de compras o ventas de cada una de las plataformas
de millones de productos. Lo importante no va a ser que tu pitch sea el mejor. Lo importante es que tu pitch sea claro, sea simple y que tenga un diferencial, tu producto específicamente. A mí particularmente, de alguna forma, nunca tuve, más que estar en ferias de televisión, la oportunidad de hablar yo con el cliente. Eso no deja de ser un mito. Como showrunner no sos el que hace el gol, arma la jugada, entrena. Para eso hay otros cargos totalmente importantes e imprescindibles. Los productores ejecutivos, y salvo que seas uno de los 5 nombres de moda en el mundo como director, tampoco te vas a sentar con el cliente. Tu nombre pesa para darle tono o estilo a un producto específicamente, incluso como showrunner. Hay algo que tenemos que aprender en esta industria, que todos somos prescindibles, que hay que popularizar y facilitar el crecimiento de cada uno de los puestos para estandarizarlos, levantando la vara. Mientras más seamos y mejores, mejor le va a ir a la industria. Hoy en día el entretenimiento es casi la industria número 1 del mundo. Los contenidos en cuanto a creatividad en cualquiera de sus formatos son extremadamente demandados, incluso cuando casi todo el mundo es generador de contenido. Y algo que va a suceder en breve es que se viene toda una camada de creativos que nacieron con un teléfono en la mano, que tuvieron acceso a una cámara, que no necesitaron ser hijos de o amigos de para entrar en la industria. Hay que quitarnos ese dejo de elitismo, que viene mucho del cine más que de la televisión, y dejarnos saber que todos podemos. Mientras más seamos, más competencia va a haber y más vamos a esforzar. Y sobre todo, no solo los talentos se van a acostumbrar a este nivel de calidad, también las plataformas o los canales. Hoy en día hay que pensar que ellos están en busca de la mejor historia, no del mejor pitch. Sin embargo, sí hay un montón de tips para facilitar vender un producto, ¿no? Sobre todo lo que tenés que pensar es que yo le digo charlas de ascensor. Tu ejecutivo o quien tenga la oportunidad de venderlo, a veces no tiene más de 2 minutos. Las ferias de televisión generalmente son en hoteles, en eventos, en lugares bastante pretenciosos y todo tiene como un dejo de social. Y a veces no hay más que tiempo para entregar un USB, una carpeta o en 2 líneas describir de qué se trata el producto. Si tenés una buena historia, se tiene que poder defender sola. Casi nunca vas a tener la oportunidad de explicar lo que estás mostrando o lo que querés vender. Por consiguiente, encárgate de que tu producto sea pregnante, que sea claro y sobre todo que sea diferente. Bueno, tenemos a Pilas Colombia Contenidos con la mano arriba. No sé si se equivocó o quiere en efecto alguna pregunta. Sí, ahí creo que habilitó, no mentiras, no sé. Pilas Colombia Contenidos, no lo sé, pero sí sé que tenemos... Hola. Hacia ahí. Hola. No. Yo simplemente levanté la mano en el momento de aprobar la grabación. Es decir, okay, que cuando preguntaron que si daba mi consentimiento, entonces yo levanté la mano. Pero no, la charla estaba muy buena y por favor continúen. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos una pregunta de Andrea Fellet que dice, hola, una pregunta. Vemos que en Estados Unidos el showrunner aparece como productor ejecutivo en créditos. Muchas veces es el primer crédito. ¿En Latinoamérica existe también esa práctica? Particularmente para mí fue una frustración porque luché mucho para que el crédito se traduciera. Yo soy fan de... Siempre generalmente miramos hacia arriba como si Estados Unidos fuera el estándar de calidad, ¿no? Y luché mucho tiempo para que el crédito saliera en español, digamos. Tuviese una traducción estandarizada para todos, como pasa con un montón de otros puestos. Y eso no sucedía bajo el argumento de que así era en Estados Unidos. Particularmente me pasó con Maradona, que ahora incluso
aunque en mi contrato o mediáticamente se me mencionaba como el showrunner, me iban a dar el crédito de productor ejecutivo, porque tanto en los sindicatos como en el estándar cinematográfico y de la academia y de cualquier tipo de premiación, ya, o sea, nunca existió el crédito de showrunner como tal. Entonces, hay dos créditos muy cuestionables con nuestro trabajo. Uno es el de idea original y el de autor, y el otro es el de productor ejecutivo. En mi caso, como también soy uno de los directores de la serie, digamos que no renegué tanto de perder el crédito como tal de la palabra showrunner. Me ofrecían el crédito de productor ejecutivo. Yo no lo acepté porque me parecía un poco narcisista aparecer 70 veces en créditos, pero la verdad es que haces el trabajo de un productor ejecutivo, el de un autor y en mi caso también el de director. Pero honestamente, más allá de que hablamos de una manera de trabajar una disciplina como tal, pareciera que no va a existir el crédito showrunner oficialmente en Estados Unidos. Así que me quedé ahí como a medias, estuve 10 años persiguiendo un crédito que después... Acabas de decir algo que me da pie para una pregunta de 70 Films y Arturo Loaiza. Pregunta, hola, ¿el showrunner puede ser el mismo director o el productor? ¿O debe serlo? Aquí yo agrego, debe serlo, es decir, un showrunner debe ser o puede ser una persona que no tiene aquí, no hace ningún otro rol. Como te digo, depende como de la combinación de talentos o de educación o de experiencia que tenga cada persona en particular. Lo que yo sugiero es que siempre sea una persona que tenga experiencia en desarrollo creativo, porque la mayor parte del trabajo es creativo. Indiferentemente de que también yo soy fan de tratar de desmitificar que ser productor no es ser creativo, no es artístico, o digamos, todos los departamentos requieren de creatividad, pero particularmente yo creo que, no te digo que en la necesidad explícita de guionar, pero sí tener un trabajo de conceptualizar, porque básicamente te vas a tener que dedicar a dar soluciones creativas a todos los departamentos. Particularmente hay que entender que no todos trabajan para el showrunner trabaja para todos. Bien, Pipe Vallejo levantó la mano. Pipe, por favor, activa tu micrófono. Y te Hola, buenos días. Alejandro, buenos saludos, días. Magdalena, buenos días. Tengo una pregunta. Yo soy guionista, soy director y soy productor, y quería preguntar lo siguiente. Como guionista, si yo escribo una serie, claramente los derechos morales pues son míos. Cuando el showrunner interviene el texto, porque tiene la injerencia para hacerlo para el cliente final, ¿qué pasa con el tema de derechos? ¿Eso queda al mismo guionista o se comparten los derechos, las regalías? ¿Eso tiene algo ya dentro de eso? Y depende un poco de quién te toca como showrunner. Yo particularmente, como al ser productor ejecutivo o showrunner, depende del crédito que te den, los dos tienen injerencia legal y hasta regalías por el producto. Ahora, si sos solo autor, depende del acuerdo. Generalmente se hace antes de empezar, una vez que lo negocias. Antes del desarrollo, digamos, cuando estás pitchando, yo lo que hago particularmente es pedir un porcentaje menor al que le corresponde al guionista. Pero en mi caso también soy uno de los autores en todo lo que hago, básicamente. Yo lo que te sugiero con experiencia propia, si sos showrunner, inevitablemente estás siendo autor y podés ser director, pero hacer las tres cosas juntas como productor no significa que sea imposible. Yo llevo 10 años haciéndolo en todo lo que hago, pero lo disfrutas un poco menos, digamos. Es bastante tortuosa la carga horaria, la presión y la responsabilidad. Es como básicamente sos el camarero, el que baila, el chef.
no te da la vida para disfrutarlo, que es para lo que hacemos. ¿Contesté tu Bien. pregunta? Vale, muchas gracias, Alejandro. Y aprovecho para terminar el ítem anterior. Lo que pasa con las biografías últimamente es que, aparte del crédito de showrunner, en cualquier serie, autor, productor ejecutivo o productor, existe el crédito de idea original o autoría basada en. Hay como un mito de que se supone que las biografías, como son la vida de alguien, no son una idea original. Si vos tenés la idea de hacer la vida de, básicamente esa es la idea original y eso amerita derechos y eso amerita participación en créditos. Y no deja de ser la primer semilla del producto, así que es imprescindible que esos créditos se exijan y que empecemos a estandarizar y saber entre todos de que nada, no nos vean la cara, ¿no? Me pasó en mi propia experiencia que generalmente esto de que si se necesita ser productor, autor, algo que pasa es que hay muchos dueños de productoras glorificados con el crédito, esposas de... hay mucha gente que no tiene ninguna participación en las series y se convirtió el crédito de showrunner como una especie de estrellita que le podés poner a alguien más. La verdad sos uno de los que más trabaja y no es justo que nadie más tenga ese crédito. Bien, tenemos otra pregunta, dice, sé que es una pregunta, lo dice Andrea Fellet, dice, sé que es una pregunta muy indiscreta y difícil de contestar, pero ¿existe algún estándar en el porcentaje de las regalías que debería tener un showrunner? Depende como cuántos autores o guionistas sean. Generalmente, más allá de los dialoguistas o quienes participan en el desarrollo, yo particularmente como showrunner convoco a mis autores o a quienes van a ser los jefes de escritores, que tampoco es un crédito que les guste mucho, no nos gusta como esa definición de manda más, pero generalmente entre los autores es un porcentaje por igual, y como showrunner lo sos, básicamente. Si interveniste desde la etapa cero, por eso decía anteriormente de que para mí particularmente es imprescindible entrar en ese momento e incluso elegir a los guionistas, que es algo que no suele pasar con los pitch, que también ese es como un pequeño consejo, también tengan cuidado de qué tanto se manosea el producto. Si como guionista tenés la idea original, pero la presentaste a 10 plataformas en simultáneo, y cada uno de los showrunners o los gerentes de ventas o quien te haya tocado a recibir ese pitch, más allá del clearance y todo lo que tenés que cuidar al momento de mostrar tus productos a las plataformas, no digas todo o no muestres todo en la primera cita, por decirlo de alguna forma. Es imprescindible que te necesiten, por decirlo de alguna forma. Si no, es muy fácil que te compren una idea a un cierto costo, te den un porcentaje, un crédito y contraten al guionista que quieran. ¿Me explico? Esto me da pie, Alejandro, para preguntarte, tenemos a Pipe Vallejo que volvió a levantar la mano y otra pregunta en el chat, pero antes de ir con las preguntas, has hablado del pitch, nosotros también hemos tenido charlas sobre pitch y realmente es como un momento obviamente muy importante porque es el momento en que le vas a vender tu idea a una persona. En el momento en que tú tienes tu proyecto en la mano y te vas a sentar con alguien para vendérselo, ¿qué pasa? Es decir, tú llegas con, yo sé que lo voy a escribir yo, con mi socio, qué sé yo, ¿y qué pasa si de repente, o no sé si sucede, te dicen, ok, pero la historia, me encanta la historia, pero yo tengo el escritor? ¿Ahí cómo entras a negociar o qué pasa? ¿Es negociable, no es negociable? ¿Ahí qué pasa? Y ahí depende un poco de quién te respalda, ¿no? Ya sea la productora o el productor. Yo particularmente empecé desde muy chico, indiferentemente que era uno de los únicos showrunners que había en México,
siempre había como un debate de si tenía la edad suficiente, ¿no? Y siempre tuve productores ejecutivos, bueno, básicamente Paco Cordero, mi productor ejecutivo y socio de TF Media, que tuvo los cojones y el coraje, por decirlo de alguna manera, de respaldarme en el sentido de, si no está él, no estamos. Es muy difícil que eso te suceda en este medio, lo sé, y también me ha pasado no solo porque no me quieran a mí. Yo estaba, por ejemplo, cuando me llamaron para Maradona, haciendo Isabel Pantoja y en un proyecto con Sabi, o sea, estaba preproduciendo otras cosas y a veces solo llegas a escribir el argumento, la macroescaleta, o incluso mucho tiempo me dediqué solo a hacer los pitch. Por consiguiente, esos productos se desarrollaron a posteriori y yo estaba ocupado en otras cosas y no los pude hacer. También tenés que estar listo para soltarlos. Si te dedicas a ser creativo, es imprescindible que no te rindas, pero que también sepas soltar, ¿no? Es mejor una idea que se concreta, por más que no la hagas tú, que una que no. Ok, bueno, Pipe Vallejo levantó la mano, Pipe. Sí, es que, claro, tener una persona como Alejandro que ya tiene tanta experiencia genera una cantidad de incógnitas para, entre todo esto que acabas de decir, que hablas mucho de la etapa cero. Pero, por ejemplo, para mí la etapa cero, pues, no existe porque yo tengo una serie, por ejemplo, que está escrita ya, todos los episodios, está toda la escaleta, está toda ya argumentada. Entonces, ahí cuando entra un showrunner, digamos, ¿qué sería la etapa cero para ese proyecto? Porque yo sé que está el pitch que hace, el acompañamiento, pero si ya no está tan en etapa cero, ¿qué van a reescribir o van a reestructurar todo o hasta dónde se permite? ¿Quién define eso, mejor dicho? El showrunner dice, listo, en el episodio 7, son 13, en el 7 tenemos fallas estructurales en la historia. Pero ahí yo siento que sería una etapa no tan cero, porque sé que casi todos los escritores tenemos escritas las historias completas, de principio a fin, o por lo menos yo lo hago. Cuando yo cierro un paquete de algo, tengo todo montado. ¿Ahí qué sería, Alejandro, la etapa cero? Gracias. Esto te va a sonar horrible, pero como me sonó a mí cuando me lo dijeron, pero prefiero ser franco. Se le llama etapa cero porque es el momento en el que se empieza a convertir en un proyecto real. ¿Me explico? Es la etapa cero de producción, no de desarrollo. Básicamente, por más desarrollado que esté un proyecto, lo vas a tener que minimizar a la línea de concepto para venderlo. Una vez que lo tengas comprado y financiado, y lo que pasa es que ni te contestan los mails hasta que está firmado el contrato, básicamente. Nadie invierte tiempo en escucharte, mucho menos en leer una serie entera, hasta que es una decisión ejecutiva y un negocio en el cual decidieron invertir. Por consiguiente, que lo vuelvas a una etapa inicial para decodificarlo, deconstruirlo y venderlo, no significa que no vaya a servir o quedarse en absolutamente como lo habías definido. Hay algo que siempre me preguntan, tanto los guionistas que contrato como lo preguntaba yo para los ejecutivos, que era como, ¿qué tanta libertad creativa voy a tener como creador? Bueno, yo les doy a mi hijo, lo pongo en adopción, ustedes lo van a mantener, lo van a mandar a la universidad, pero yo voy a poder decidir qué se va a hacer, y la verdad es que no. Nada es seguro. Yo en esa instancia me encargué de defender las ideas, y no por las ideas en sí mismas, y no porque ya estuviesen hechas. Generalmente es como el primer choque entre producción y entre los guionistas y producción. Es ahí donde entra el showrunner a amortiguar, a digerir, a vender, a defender. Se supone que tendrías que estar trabajando con alguien que tiene el ojo creativo para, o la sensibilidad para detectar cuáles son los focos creativos. Y también hay que
tratar de no pelearse, o al menos no parecer aferrado o necio a las ideas, porque va a ser lo primero que te maten. Básicamente hay algo que yo le llamo como de marcar territorio, que mientras más demostrás que algo te gusta, lo primero que te batean. Entonces, generalmente se trata de dosificar la energía. También es un camino larguísimo como showrunner. Generalmente los guionistas están en el desarrollo, en preproducción, e incluso en mi caso yo pido que los guionistas continúen durante el rodaje para no ser yo solo el único que tiene que re-guionar en set, porque generalmente tenemos 2 o 3 unidades, pero fuera de eso es imprescindible saber vender la idea más que tenerla. Y no me refiero al pitch, me refiero a argumentar el porqué, ya sea desde producción, desde marketing o desde lo que fuera, esa idea es la mejor, más allá de que sea tuya, ¿no? Y muchas veces me pasa que tanto ejecutivos como productores, como marketing, dan ideas que sorprenden, ¿no? Y no por eso uno es menos talentoso, ni ellos dejan de tener un Excel, ¿no? Hay algo que está muy mitificado, que es esta lucha de egos. Yo empecé a los 22 años y era jefe de personas de 50 y me esperaban con el cuchillo en la mano, ¿no? Y aprendí a que las buenas ideas seducen y que cuando trabajas de cierta manera no tenés que defender lo que haces. Se defiende solo y vas a encontrar el apoyo. Pero te lo digo por experiencia, generalmente los productores están esperando, o incluso los showrunners, a que el guionista se enoje o a que el director le quiera imponer un actor o a que se encaprichen con tal canción para tal escena para decirles que no. A lo primero que pidas siempre te van a decir que no. Así que generalmente pedí algo que no te importe al principio. Este medio es muy cruel, pero también es bastante metódico y bastante primitivo en la manera de relacionarnos y seguramente si uno está tan aferrado a una idea es porque cree que esa idea es buena. Bueno, también hay que tener una idea de cómo defender esa idea. Alejandro, acá tenemos 2 preguntas que ahora estabas hablando de las personas de marketing, etcétera, que de repente llegaban con ideas. Aquí Fernando Osorio pregunta, buenos días a todos, ¿cuál es el trabajo que hace un showrunner cuando el desarrollo de una serie incluye productos transmedia? Porque aquí ya cuando venimos al área del transmedia ya se involucran mercadeo, marketing digital, etcétera. El showrunner, ¿qué pasa ahí con el showrunner? Generalmente ahí te tenés que encargar de predigerir las propuestas y no tirárselas a los guionistas o a los directores así como así, ¿no? Que de alguna forma sean datos duros o cuantitativos más allá de calidad no significa que no sean artísticos. A mí particularmente lo que me pasó con Maradona es que se anunció 3 años antes de lo que se iba a producir. Fue la primera vez que vi que se filtraran guiones, trailers, teníamos prensa en los rodajes, la expectativa era tan grande y la presión era tan grande que hicieron 450 focus group, ¿no? Y de alguna manera yo me lo tomaba como muy mal, ¿no? Era como, bueno, no confían en mis criterios. Justamente yo tuve que construir el imaginario, la propuesta, la expectativa y todo lo demás. Y yo les digo que va a funcionar esto porque necesitan que 50 personas, 50 veces al año, vean un capítulo mal editado, porque aparte siempre se usan los primeros esbozos. Para definirme si estoy bien o no. Y
no literalmente como salieron del focus group las opiniones, pero una vez que estaban como digeridas por marketing y escuchas qué es lo que afecta a cada uno de los departamentos, es ahí donde el showrunner tiene que intervenir y brindar soluciones. Particularmente en este caso me decían que algunas escenas del capítulo 1 estaban muy fuertes, que las quitáramos, que no podíamos tener a Maradona niño debutando sexualmente en su primera vez en la serie, porque si no era básicamente como hasta ilegal. Y mucha gente tenía mucho rechazo a eso. El pedido particularmente, no sé si puedo contar esto, el pedido puntualmente de marketing era que la quitáramos. Obviamente, en este caso yo también era el director de ese episodio, no es algo que quieras que suceda. Básicamente eso terminó rebotando en que logré que no la quitaran porque propuse una línea de tiempo paralela con los mismos actores en los otros episodios. Y el focus group terminó saliendo que si no estaba en el 1, que si esperabas a que se digiriera la historia, tenía otro peso y se digería y conceptualizaba de otra manera. Pasó lo mismo con todas las escenas, básicamente de todo lo que haces alguien tiene algo que decir. Como es muy importante escuchar a todos, también yo te lo resumo, básicamente yo prefiero que me insulten mis amigos o que me digan mis defectos mis amigos que alguien que no me conoce o que no tendría ningún tipo de compasión para darse a entender. Marketing, ejecutiva, producción, te dan herramientas. Todos quieren que el producto le vaya bien y no están en tu contra o en contra de tu idea. Tuve que tragar mucha saliva para aprenderlo y muchas ideas o escenas murieron en el camino, pero eso no quita que aprendí a ver que, te lo digo con conocimiento de causa, ver productores que no duermen, gente que no sabe si pierde el trabajo, ves rotar equipos, de alguna manera todos ellos quieren hacer su trabajo tan bien como vos y tiene que haber una solución creativa que sea el bien mayor, no solo para cada uno de los involucrados, sino para el producto en sí mismo. Pero es un proceso largo y sobre todo hay que trabajar mucho en la humildad, hay que entender que el producto no es a tu gusto, o a tu estilo, o a tu tono. El producto es lo mejor que podría ser y es de lo que te tenés que encargar de hacer. Bien, bueno, aquí Germán Andrés Medina dice, buenos días, ¿el concepto de showrunner se aplica solo a las series para plataformas OTT o también se aplica para largometrajes dentro del mismo canal o cualquier otro canal de distribución? Yo particularmente empecé con canales de televisión antes que las plataformas. Yo cuando empecé fue el año anterior que se disparara Netflix, por lo menos fuera de Estados Unidos, así que nadie sabía lo que era una plataforma, era como una especie de blockbuster, que seguro te estafaban la tarjeta de crédito, era como un mito. Y en los canales de televisión a veces estaba nombrado como director artístico o director general o productor creativo, entonces la gente que venía de los canales generalmente adoptó este camino como showrunners, y las plataformas fueron los primeros en exigir. En la mayoría de los casos. No quita que en muchos casos hay un productor ejecutivo que lo nomenclan como showrunner, pero para darle esta especie de autoridad sobre los demás, pero no necesariamente hacen el trabajo como tal. No me voy a cansar de declararlo porque que haya alguien que tenga un crédito de showrunner dentro de una serie no significa que tengan un showrunner. La diferencia es atroz. Se nota mucho que fue con las series, que al ser una continuidad seriada, y sobre todo para lo que le exigen hoy a las series, que es que
tengas una línea narrativa que te lleve a ver todos los capítulos, pero que a la vez los puedas disfrutar individualmente. Y si los ves salteados o en desorden, también los puedes entender. Hoy en día el contenido está súper exigido. Consideremos aparte que ya no existe un formato preestablecido. Las series no son... Se suponía que una serie era menor a 26 capítulos, porque si no era teleserie o superserie, y previamente empezaron como a disminuir, mal llamándolo, con calidad, era televisión con calidad cinematográfica, como si la televisión fuera la prima fea del cine, ¿no? Y todos te decían, cada capítulo tiene que ser como una película. Éramos todos los mismos, los que estábamos haciendo el cine, la televisión. Lo que hizo las series fue esta necesidad de tener una línea conceptual y un panorama completo, y que todo pueda pasar por este embudo que no deja de ser el showrunner, al menos para que esté al tanto de qué es lo que se está haciendo y pueda tener un panorama completo. Hoy particularmente yo estoy trabajando por una película y no hay continuidad, pero sí al haber distintas unidades en distintos países, sí tengo una función como tal dentro de un largometraje, pero creo que tampoco había sucedido antes. ¿Cuáles son los errores más comunes que un showrunner puede cometer? Es decir, no hagan esto. ¿Cuáles son esos errores que tú dices, por lo general hacen esto y por favor no lo hagan? El primero es venderse a sí mismo por sobre la historia. Nadie va a reconocer tu trabajo, nadie va a saber lo que haces. Seguramente cuando dicen la serie D será del actor, de la plataforma. No importa quién sea el showrunner, lo que importa son las decisiones que toman. Así que es imprescindible, digo, una vez que te dieron el trabajo, ya está, ya te vendiste. Ahora te tenés que encargar de hacer que la historia tome su potencial. Son tantas variables que me cuesta nomenclarlas, pero básicamente, sobre todo, digamos, es muy importante entender que lo tenés que entender todo, pero no lo tenés que saber hacer. No necesariamente siempre vas a tener algo para aportar, no necesariamente siempre vas a ser la persona más capacitada para tomar esa decisión, pero sí tenés que saber quién, o sí tenés que saber a quién priorizar, o el conocimiento de quién te funge como herramienta en ese momento para tomar cierta decisión. Nunca vas a saber todo de todo, es importantísimo capacitarse. A mí me tocó aprender de música regional mexicana, de boxeo, de fútbol, o sea, nunca sabes cuál va a ser la historia que te va a tocar contar. Por lo tanto, aprende y si no, asesórate. Para mí también es importante, sobre todo como showrunner, porque si no sos vos el que lo propone, no lo va a proponer nadie, patear un poco el tablero, romper un poco las estructuras. Aprendamos que los likes no son rating, que el actor más famoso no es el mejor, que el número uno en cada rubro, el mejor director de fotografía, la mejor, no son necesariamente los mejores. A mí alguien me dio una oportunidad para yo poder estar acá. Hay un montón de gente con experiencia que amerita y que lo puede hacer. Hay que limpiar un poco este dejo de élite que tiene en medio y asumir un poco el riesgo. Y si no sos vos el que lo hace, y no sos vos el que inflama, y el que desafía, y el que contradice, no lo puede hacer nadie. Es un poco la espalda que te da el poder, que es defender a todos, defender el trabajo de todos y sobre todo proponer. No vamos a hacer nada distinto si seguimos estandarizados bajo
una estructura que se armó hace más de 50 años. A ver, no es el showrunner el único que no tiene el crédito establecido, o sea, desde el operador de cámara, el diseñador de producción, en cada país significan cosas distintas, no es lo mismo un director de arte que un escenógrafo, no es lo mismo un showrunner que un productor. Entonces, como te digo, más allá de vendernos a nosotros hay que vender la historia, pero también hay que vender una manera de cómo hacer las cosas. Se trata de soñar alto y de traccionar y de laburar, chambear o trabajar para que eso suceda. Una idea es solamente una idea, hasta que la hagas posible. Básicamente te tienes que animar. Alejandro, acá tenemos pues personas que tienen series, tienen largometrajes, ya han hecho series, ya han hecho largometrajes, etcétera, documentales. Hoy en día a estas plataformas OTT, ¿qué es lo más atractivo? O ellos, ¿qué les convendría de pronto más apostarle a qué? ¿Al que tiene un documental? Porque poco se habla de los documentales. O el que tiene un largo, digamos un Amazon o un Netflix, hoy en día ¿a qué están apostándole más? Hay algo que siempre decía mi papá, que la sociedad es como un péndulo, ¿no? Va de un lado al otro cada una cierta cantidad de años, y veo que en las plataformas es lo mismo. De vampiros vamos a hombres lobos, de hombres lobos vamos a ovnis, de ovnis vamos a narcos, de narcos vamos a prostitución, y generalmente se repiten los mismos ciclos. Algo que sucede más allá de qué tipo de producto, y que a mí me gusta analizar mucho, es qué tipo de plataforma, o sea, con qué otras producciones vas a convivir, qué es lo que esos directores de contenido están eligiendo para estar al lado tuyo. Y generalmente te tenés como que adelantar, como de predigerir una posible tendencia, porque generalmente los tiempos de producción son largos y nada es seguro. Básicamente, por tirarte un ejemplo, las historias con protagonistas femeninas tenían mayor aceptación que con protagonistas masculinos. Terror y comedia suelen ser como los géneros más requeridos. ¿Pero por qué? Porque hay un público, los tweens 17-25, que generalmente es al que apuntan las plataformas, que lo prefiere, pero eso no quita que tengan productos de nicho, un documental súper específico, producciones de militares, digo, nunca hay algo preestablecido, y generalmente vas a tener más suerte, o te van a escuchar con mayor atención cuando le estés ofreciendo algo que no tienen, no algo que tienen. Pero viendo lo que tienen, podés interpretar a qué público apuntan y sobre todo cuál es su filosofía. A ver, sabemos todos que HBO es la plataforma más divergente o más disruptiva en cuanto a contenidos con una carga sexual, por ejemplo. Amazon generalmente tenía productos de prestigio, o no es más under la palabra, pero digamos, con una línea un poco más artística. Netflix es volumen, y así puedo seguir toda la tarde, ¿no? Claramente creo que hay un perfil específico de cada uno de los clientes, y es algo que uno tiene que aprender a leer para saber también a quién se lo quieres vender. Yo sé que es como muy difícil ya de por sí venderlo, y que no siempre hay chance de elegir a quién. Pero bueno, soñar es gratis, ¿no? Alejandro, aquí Carlos Eduardo Nava hace una pregunta que allá también me iba a dirigir yo, y es: ¿cómo fue tu experiencia en la serie Maradona, cuando todo el mundo conocía su historia y cada persona tenía su versión de su vida? Acá, con el tema Maradona, pues esto es creo que es un universo aparte, él solito, tanto la figura como la pasión, puntualmente en Argentina y quizás Italia, pero también pues en el mundo del fútbol. Pero además también es una biopic, tú has hecho muchas bioseries. Entonces, hablemos un poquito de todo. De pronto iniciemos como
en el mundo de las bioseries. Aquí en Colombia también para los canales privados suelen hacerse bioseries de personajes locales y funciona muy bien, pero metámonos un poco con el tema de las biopic o de las bioseries. ¿Qué diferencia hay? Siendo que ya es una historia que seguramente todo el mundo va a conocer. Hablemos primero un poco del formato bioserie y ya nos adentramos como al mundo de la producción y de la experiencia de Madalena. Vale. Bueno, particularmente es un género, no es lo único que hago, pero que defiendo mucho. Generalmente escucho a otros showrunners diciendo, ay, bueno, pero eso no es una idea original. Técnicamente toda historia es una biografía, sea de un personaje famoso o no. Y no deja de ser la base de la ficción y de la dramaturgia, el editar, enfocar, el elegir qué contar, en qué orden, cómo, cuándo. Básicamente, sí es cierto que en algún punto ya todo está inventado a esta altura. La producción audiovisual lleva apenas poco más de 100 años, por decirlo de alguna manera, y las emociones son universales, pero las historias locales son las que tienen valor. Traducirlas a un público masivo es algo muy complejo y tenés que estar dispuesto a meterte en mucho lodo, porque como tenés un montón de público a favor por el solo hecho de que tu protagonista ya arrastra un público que lo quiere, también tenés mucho público en contra que no la va a querer ver solo porque se trata de ese personaje. Para mí el verdadero valor está en que le guste a la mayor cantidad de públicos posibles, que es lo mismo que quieren las plataformas. Y a mí particularmente me pasó de que yo, al ser argentino, esta era la primera historia, la primera vez que me tocaba contar una historia de mi país, estaba como muy obsesionado de que no se me fuera a escapar nada, etcétera, etcétera. Y particularmente en el episodio 1, en un momento, a partir de un focus group, me piden un desorden en las escenas donde sabía que un timelapse o de que un paso de tiempo narrativamente en la historia se iba a tomar como un error histórico, que era la muerte de Perón, que era en su momento un presidente argentino, que Diego y su familia idolatraba, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que les dije a los de Amazon es, bueno, ustedes me van a volver a contratar después de esto de que se me acabe la carrera. Todo el mundo estaba hablando de Perón el primer día que se estrenó la serie. Tanto de la historia argentina como de las consecuencias que habían tomado en un nivel sociocultural. Y si tengo que poner la cabeza en la guillotina para que la historia de mi país se sepa en el mundo, acá estoy. Básicamente, no se trata de mirar para afuera y ver qué es lo que quieren ver. Se trata de mostrarles lo que no conocen. Y las historias en español, las historias de Latinoamérica, las historias de aquellas personas que no necesariamente fueron famosas o icónicas o ganaron un mundial, suelen ser lo más interesante. Yo soy fan de vender nuestras ideas, pero sobre todo porque son distintas, más allá de porque son distintas. Quiero retomar algo que acabas de decir en cuanto a este pedazo que muestras de Perón. También en la serie se muestra una parte importante, que es la parte de la dictadura. Ahí, esto es algo político y sobre todo en estos momentos creo que a nivel mundial que hay una grieta y están, digamos, los bandos políticamente. Una plataforma, por ejemplo, como Amazon, en el momento en que tú dices, yo voy a mostrar esto cómo fue, voy a mostrar esto cómo fue, políticamente, ¿qué pasa con una plataforma como Amazon? Particularmente, yo en esta oportunidad he tenido mucha suerte porque parte del equipo, que era primero todo el equipo más allá de hablar español, el equipo de Amazon,
argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos, o sea, eran todos latinos trabajando en Estados Unidos, y particularmente no tuve una presión para no decir algo, que eso es algo muy complejo hoy en día y yo lo entiendo. Me ha tocado tener que denunciar al presidente que tenía lazos con el narcotráfico en México. Me ha tocado hablar de heridas históricas, me ha tocado hablar de chisme de revista amarillista. Hay algo que te pasa, que una cosa es la historia que se sabe y otra se trata de la historia que fue. Algo importante para mí es no condicionar la realidad al momento de ficcionalizarla, y sobre todo en cuestiones como genocidios, corrupción y cuestiones por el estilo. También es un compromiso como artista, y yo sé lo difícil que es, sobre todo en Latinoamérica, a veces salir a decir la verdad, pero sobre todo en las biografías la necesitas, porque una cosa es ser realista y otra cosa es ser verosímil, y por más que sea la vida de alguien más, no deja de ser un discurso propio, ¿no? Y más allá de que en este caso sean o no mis creencias políticas, no dejaban de ser las del personaje, y eso es un contexto sociocultural, político, religioso, que a un personaje lo define, sea real o no, y negarlo sería una hipocresía. De igual manera me salió a matar la derecha, o sea, de alguna forma también hay que aceptar, más allá de que sean biografías, que no le tenés que gustar a todo el mundo, y de que siempre vas a tener gente en contra. Lo importante es que vos estés a tu favor, por decirlo de alguna forma. Bien, Alejandro, en cuanto a elegir un casting para una serie, sé que hiciste la serie de Juan Gabriel, ahora en México, acá hiciste la serie de Maradona, pues en Argentina, perdón, no acá, en Argentina. A la hora de elegir el casting, tú dices, yo lo elijo, yo quiero que sea este. En el caso de Juan Gabriel, pues a Juan Gabriel lo interpretó un actor colombiano, y Juan Gabriel, el semejante ícono que es Juan Gabriel. Entonces, bueno, los personajes, los Maradonas, en todas sus edades, tengo entendido, son todos argentinos, pero ¿qué pasa? Ahí con el casting, pongo los dos ejemplos porque por un lado Maradona, pues el amor y la pasión que despierta. En México también Juan Gabriel, y haber elegido un actor colombiano. Ahí en el casting, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso? Si se hace una propuesta desde el inicio, cuando tú vas a presentar el proyecto a la plataforma, ¿cómo es? Generalmente te tenés que encargar, aparte de proponer nombres, de demostrar por qué el mejor es el mejor. En cada uno de los casos es por una razón distinta. Y no hay que subestimar a los actores tampoco, porque o eso, dejarlos en cuántos seguidores tienen, o con quién se acuesta, o cuántas búsquedas en Google hubo de ellos. Son actores, son una herramienta. A mí puntualmente, o sea, ya debe haber algunos que me odian, he tenido actrices de 48 kilos que las he tenido que engordar 80, aprender otros idiomas, cambiarles el color de pelos, mandarlos a vivir en la montaña, deconstruirlos. Ese es tu trabajo al esculpir un actor como director y como showrunner en el momento de proponerlo. En el caso de Julián, yo había casteado 100 personas. De hecho, él literalmente fue el casting número 100. Y los nombres, los que te ocurras, desde Gaela, Diego, etcétera, etcétera. Hay una realidad, tiene que haber algo de instinto y de sensibilidad, y en algún momento tenés que dejar de escuchar todo lo que tenés alrededor, al menos para hacer tu propuesta. No va a dejar de estar compitiendo con la propuesta del cliente, la de la esposa del cliente,
la del amigo de alguna manera, mientras más opciones hayan y mientras más oportunidad de ver actores intentándolo, mejor. No me quejo de eso. Yo soy fan de respetar más la esencia del personaje, el parecido físico, pero tampoco puedes dejar todo en las manos de los caracterizadores o de los effects o de lo que corresponda. Y sobre todo con las biografías, que aparte en mi caso, como si no me gustara complicarla, yo los hago convivir con material documental. Me tocó en varias de las series tener que pasar de uno al otro en un cambio de cámara pretendiendo no que nadie se dé cuenta, pero de que sea digerible narrativamente. Y es sorprendente cómo un colombiano puede hablar un acento de provincia mexicano excelente, como una chica que era modelo puede estar haciendo una paralítica con obesidad asesina. La verdad es que se trata de arriesgarse y se trata de desafiar y de confiar en que todos van a poder hacer sus trabajos. Y si hay algo que hay bueno en Latinoamérica, son actores. Generalmente se los enjuicia por los trabajos que tienen. Ah, no, hizo telenovela. Ah, no, solo hizo teatro. Ah, no, es el hijo de... La verdad, todo el mundo te puede sorprender. Solo se trata de tomarte el mismo tiempo que vas a tomar para ver a cualquier actor de que te lo mandan a dedazo, señalado porque quieren que lo castes, y por ahí es una sorpresa. Yo fui el que más me resistía a que Julián no sea Juan Gabriel hasta que terminé de probar a todos. Y cuando terminé de probar a todos, él seguía siendo el mejor. Veníamos de un México que Cantinflas lo había hecho en español. Si no me equivoco, en Narcos lo hace un brasilero al colombiano. O sea, más allá de la identidad, ¿no? Vos no pretendés que para contratar a alguien que haga asesino sea asesino. Básicamente es a lo que se dedican, a parecer algo que no son. Sería subestimar, descartar a alguien por eso. Después tenés todos los requerimientos de tener tantos famosos, tantos nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que dar oportunidad. En una propuesta, ahora que mencionas eso, en una propuesta para una serie, es clave tener, por ejemplo, eso que dices, o sea, te presento este proyecto que tengo y tengo a esta que es una súper famosa, de pronto este que no es tanto. ¿Es importante esa presentación, tener estas estrellas que pueden llegar a llamar? Mira, para hacerlo así como en tags, como muy, muy cortito, lo primero que tenés que tener con un pitch es un logline, aparte del storyline. ¿Cómo en 5 palabras alguien va a poder describir de qué se trata la serie? Después pasas al storyline, indiferentemente que ya tengas toda la historia escrita, se trata de codificarla para la venta, ¿no? Yo particularmente también le agrego titulares publicitarios entre medio de los párrafos, que generalmente es lo único que te leen, y aunque sea una historia desopilante de no importa que las palabras que elegís sos la persona que lo puede poner en el código, en el tono y en el estilo de la serie. Ya sea la tipografía, las imágenes. A ver, trabajamos en la industria audiovisual. Nadie quiere leer, básicamente. Me he peleado por ver a mis guionistas quemarse las pestañas al lado de los diseñadores y que después te levantan la presentación así, leen el título, las primeras 2 líneas, y si no les gusta, no solo no te la compran, ni siquiera te escuchan. Y no es por estigmatizarlos, también pensemos que son personas que están escuchando 100 ideas por día. Entonces es importantísimo tener ese storyline y ese logline aparte del storyline y que sea corto y diferencial. Es importante apoyarte con imágenes, y este mito de la one page, no, es hora de derrocarlo. No existe producto que se pueda definir en una one page. Cuando se define una one page es dame algo que me pueda aprender en lo que voy al evento, o dame algo corto,
Porque, a ver, vos podés tener una historia, pero seguramente tu productor ejecutivo, tu productora tiene 1000. Y que eso te abra la puerta a presentar una propuesta. Que presentar la propuesta sí ya lleva muchos más ítems, entre ellos la propuesta de talento. Yo y varios showrunners o varios directores le llaman tipología de casting, que es, no necesariamente voy a pedir este nombre, no necesariamente voy a querer este nombre, pero un actor del tipo D. Suele funcionar para vender tu criterio como showrunner y cuál es el tipo de nombres que conoces o que combinarías, no deja de ser como armar un equipo de fútbol o cualquier, o una coreografía de baile, ¿no? O sea, vos vas mezclando los ingredientes para construir en el imaginario una propuesta que de momento es intangible. Entonces todo ayuda. Las arenas dramáticas, que son las propuestas de locaciones, aunque sea una foto sacada de internet, no necesariamente, no estoy motivando a robar derechos, me refiero a que no todo amerita una inversión estrafalaria. Se trata de vender un criterio, un estilo, un tono, un género, una expectativa. Y cuidado con las comparaciones, porque también tienden a decir, no, esto es como Breaking Bad, pero mezclado con Ama de Casas Desesperadas en Latinoamérica y la protagonista va a ser pobre. En lo que se imagina el cliente, en lo que eso terminó en un teléfono descompuesto, de lo que pasó entre los ejecutivos, anda a saber qué es. Las cosas por su nombre. Hay géneros, hay tonos, hay mercados, hay objetivos, y hay que derrocar un poco los estereotipos. A ver, si decís voy a hacer Breaking Bad mezclado con una de Casa Desesperada, seguramente ningún ejecutivo lo va a ver como interesante, ¿no? Entonces también cuidado con las comparaciones y con las referencias. Es preferible que uses una foto de Google Maps que de otra serie. Cuéntanos, Alejandro, desde tu experiencia, que has hecho, me imagino, un montón de pitch y te han... Hice más pitch que series, básicamente. Bueno, imagínate. Cuéntanos de pronto una experiencia que tú digas, definitivamente esto aprendí, esto no lo vuelvo a hacer, o sea, por la razón que haya sido. Básicamente aprendí a no ser un ignorante o no a creérmelo un sábelo todo. Cuando me dijeron que tenían que hacer la serie de Jenny Rivera, que es una cantante de banda de música regional mexicana, que fue mi segunda serie, que a mí me daba pánico, o bueno, la segunda tan mainstream y tan internacional. La primera venía de estar nominada al Emmy, había sido como, según yo, un golpe de suerte. Pensé que la segunda fracasaba. Y que al no conocer un personaje, una historia, o de que no sea lo tuyo, no sea de tu gusto personal, no pensar que no va a ser una historia interesante. Y de hecho, mientras, digo, cronológicamente sucedió después, pero yo fui elegido para hacer Maradona mientras estaba en Jenny Rivera por los mismos productores. Uno nunca sabe qué tiene para ofrecerte una idea original. Se trata de no subestimar las historias, no subestimar los mercados, no subestimar el crew, no subestimarte a vos mismo. Alejandro, para Maradona tengo entendido que hicieron una estrategia, y te quiero preguntar esto como un showrunner, a ver si tú tuviste injerencia en eso. Tengo entendido que el primer capítulo lo pasaron en canales de aire de todos los países, solamente el primer capítulo. Aquí en Colombia lo pasaron en Canal 1, tengo entendido que en Argentina creo que fue en Telefe, si no estoy mal. En el 9. En el 9. Pero solamente el primer capítulo como estrategia para decir, ok, quiero ver más. Digamos, una estrategia de ese tipo, ¿el showrunner tiene injerencia en eso? ¿O es cuestión del canal? ¿O es cuestión cómo? La verdad, no quiero
no sé qué puedo hablar al respecto, ni tampoco quiero cargarme con una idea que no tenga, que haya tenido alguien más también. Básicamente, insistimos desde el primer día, que al menos en Argentina, a ver, estábamos con los actores, la BTF Media, todo el mundo estaba pidiendo que eso sucediera, porque técnicamente también son públicos distintos, el de televisión de aire con el de televisión de paga, con el de plataforma. De última, televisión de paga puede competir un poco con las plataformas, pero la televisión de aire no. Era imprescindible para mí con una historia tan local, al menos en Argentina, llegar a todo tipo de público, a todo tipo de edad, y sobre todo con las variables de producción que implicaba esta serie. Maradona es la serie más grande hecha en la historia de Latinoamérica, de presupuesto, de tiempo, de cantidades. Era algo que queríamos compartir y alguien también tuvo la misma idea dentro de Amazon o nos escuchó y se agradece. Ahora lo empezaron a hacer otras plataformas y tengo entendido que está funcionando. También la realidad es que con los Oscars y la Academia, aceptando las películas de plataforma sin que tengan un estreno en cines, para ser nominadas, también creo que fue un paso importante para prestigiar las plataformas y separarlas un poco de la televisión de aire, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Que es gratuita. ¿Me explico? El que no tiene el dinero para pagar una plataforma o televisión de paga, de igual manera no la iba a ver, o la iba a ver pirata, pero tampoco hay hoy en día, y no podemos negarlo, acceso tan fácil a una computadora, a internet. A ver, una cosa es mirarnos el ombligo y mirar el cotidiano norteamericano. La verdad es que en Latinoamérica hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de contenidos. Por consiguiente, yo feliz de que pueda llegar por aire. Pero sí, fue una estrategia, claramente, funcionó, explotó. Acá particularmente hacía 5 años que Canal 9 no tenía ese rating. Fue como todo un evento, tuvimos la transmisión antes. La verdad es que no es que con esto pateemos el tablero o movamos demasiado la aguja, pero son esos pequeños granitos que espero que en algún día terminen de formar algo, ¿no? O sea, de esto se trata, no solo cambiar la manera de hacer televisión, cambiar la manera de verla. Hoy en día la atención del público no llega a un promedio de 29 segundos. Hace 10 años estaba a 40 minutos. Como generadores de contenidos tenemos que ser conscientes de que competimos con todo el tiempo, o sea, pero a la vez tenemos un alcance que podamos estar en cualquier lugar. Todo el mundo tiene la posibilidad, bueno, no todo el mundo, para no contradecirme, pero digo, mucha gente tiene acceso a verte. Antes era imposible tener una cámara, ahora pensar que lo que escribí un día en pandemia encerrado en mi cuarto se está viendo en 240 territorios con más de 300 millones de views. Es como, nada, lo quiero disfrutar y también quiero asegurarme de que quede claro, más allá del discurso cursi, que se puede, de que acá estoy y de que vengan, y que mientras más seamos mejor y de que se puede. Alejandro, bueno, para ir cerrando, les quiero recordar a todos que si tienen alguna pregunta, si quieren, porque ya vamos a ir cerrando, entonces pueden levantar la mano o escribir en el chat. Pero para ir cerrando con Alejandro, quiero, ya has dado tips, has dado consejos, pero quienes nos están viendo, muchos han sido beneficiados de los recursos, de las convocatorias que da el Ministerio TIC. Eso para la industria es muy importante, porque que tú puedas acceder a que te den los recursos para tener tu serie
es una oportunidad que no siempre se da. Entonces son personas, tenemos aquí creadores, autores, directores, productores, directores, que ya han hecho sus series, que las tienen preparadas en los canales públicos de Colombia, se han pasado y que quieren agarrarlas y decir, ok, tengo esta serie que me funcionó muy bien en uno de nuestros canales públicos colombianos, la quiero poder llevarla a alguna plataforma. Dinos de pronto a todos los que nos están viendo algún consejo como para que eso pueda ser posible. Vale, principalmente tengan mucho cuidado cómo vender el segundo y el tercer aire. A veces, la segunda vez que se emite o la tercera, a veces hay como mucho cuidado con la primera, y en realidad tanto las productoras como los creadores, más allá de las plataformas en sí, generalmente ganan más con la distribución del segundo y el tercer aire. ¿Qué es eso lo que sustenta otros productos? No es necesariamente para llenarnos los bolsillos, pero el crear una manera de hacer las cosas en tu productora o vos como artista y lograr encontrar ese camino prácticamente creando franquicias, siempre van a ser potencialmente más vendibles aquellas historias que puedan tener continuidad, que es lo que no necesariamente sucede con las biografías, así que no puedo hablar mucho al respecto, pero una vez que un producto ya está ubicado, o de que ya pasó con La Casa de Papel, que fue un desastre en aire, le fue súper mal, después la dividieron en 2 temporadas, y la pasaron por Netflix a otros mercados, terminó siendo un éxito, generaron 3 temporadas más, si no me equivoco, más allá de que no sea claramente un ejemplo de mi agrado, particularmente ese tipo de productos, sí hay que reconocer que hay una inteligencia en la estrategia, más allá de que haya sido casual o no, pero está claro que las franquicias o las series con continuidad entre temporadas suelen ser útiles. Segundo, hay que proponer algo acorde a lo que la historia amerita. Historias de guerras épicas en barcos. Si no tenés los recursos, ya desde el guión tenés que aprender a administrarte, desde la manera de cómo contarla, de qué escenarios elegir. No podés tener error de ir para un cameo nada más en 7 meses de rodaje. Generalmente es ahí donde está la inteligencia de la creación, más allá que en un diálogo o particularmente en una idea de una acción en una escena o de lo que corre narrativamente. Adminístrense, dosificar más allá del presupuesto. Las emociones son una herramienta, pero nosotros vendemos sensaciones. Se trata de qué va a sentir el público mientras vea esa serie. Y más allá del terror, la comedia, el erótico, géneros muy particulares que el público quiere buscar esa sensación, recordemos que esto es una experiencia y que en esa experiencia, en ese media hora, 8 minutos, 30, 40, lo que dure tu episodio, lo que querés es que te sigan viendo y no se trata de abusar de ser cursi, irónico, costumbrista, incomodar al público. En cómo contás una historia, creo que está el verdadero secreto. Y en cómo tratas a tu crew. La verdad es que ya pasó bastante de moda esto del autoritarismo y los gritos. Piensen que los proyectos son largos, sobre todo en desarrollo. La gente que vas a tener al lado la vas a necesitar y si todos están bien, vos vas a estar bien como showrunner. Y recuerda que los errores de todos siempre van a ser tuyos, porque vos pusiste a esa gente ahí y los aciertos no. Así que a armarse una coraza de humildad, administrar la voluntad, la energía, vos motivás, vos inspirás, vos desafiás, pero nadie lo va a hacer con vos. Suena un trabajo un poco cruel y solitario, pero la verdad es que es muy satisfactorio
ver cómo tu trabajo puede potenciar el de los demás y nada, eso te hace crecer. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla, por habernos contado tus experiencias. Sin duda alguna ha sido pues muy... ahí ya la gente te está agradeciendo. Bueno, según yo no dije nada, tengo todas mis notas, no pasé de la 2, básicamente. Pero bueno, espero haberle sido útil, por favor. No, por favor, Alejandro, no sé si quieras agregar alguna cosa más. Estamos pues abiertos a escucharte. Realmente ha sido muy provechoso tenerte. Que van a tener mucha gente en contra y va a haber muchas dificultades y que entiendo que a veces las posibilidades que yo he tenido no son tan fáciles. Hay una cuota de suerte muy grande y si no fuera por estos concursos o subsidios, perdón, no sé cuál es la manera en que nomenclan el financiamiento, perdón, no te escucho. Convocatorias. No hay cine, no hay cultura, no hay series. Hay que aprender a cuidarnos entre nosotros, a defendernos, que no nos dé miedo, el sol sale para todos, mientras más seamos mejor. Hay que aprender a mirar al lado más que para arriba y a defender la manera en la que nosotros hacemos las cosas, nuestras historias. Y no importa si te dicen que no es buena, si te quieren cambiar el actor, o si te cambiaran esa escena que tanto querías del capítulo 3, dedícate a que esa idea se vuelva posible y vas a ser un buen showrunner. Y lo mejor va a ser que algo se haga, más allá de que no sea exactamente como lo soñaste. A veces las historias te sorprenden y toman giros desesperados. Yo definí mi carrera para un puesto que ni existía. Estudié cualquier otra cosa menos lo que necesitaba. Tuve que aprender como a los ponchazos, a las cachetadas, a las bofetadas, no sé cómo lo dirán. Si en algún punto les puedo dejar claro que si lo intentan y se esfuerzan, es más probable que suceda. Es agotador, pero llega. Así que eso, a soñar en alto. Bien, ¿en qué te vamos? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué planes tienes? ¿En qué estás? ¿Qué vamos a poder ver tuyo? Ahora Maradona está en Amazon, para que los que no lo han visto lo vean, pero sí, por favor. ¿qué más podemos ver de tu trabajo? No puedo decir mucho al respecto, básicamente. Me van a ver que es por lo que tanto lucho, básicamente, pero creo que va a ser cine. Ah, buenísimo. Bueno, pues Alejandro, de nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Estoy segura que ha sido muy provechoso y a todos pues les quiero agradecer que estén acá acompañándonos. Los miércoles vamos a estar con invitados hablando sobre todos estos temas de la industria audiovisual y vamos a tener también este año eventos presenciales, ya que la pandemia sí este año nos lo va a permitir. Bueno, les quiero recordar que vamos a estar con el PAC en Andina Link, en Cartagena, el 8, 9 y 10 de marzo, por el chat de las convocatorias del PAC. Vamos a estar mandando toda la información también por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Alejandro, te mando un beso grande y de nuevo muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, muy buen día.